Hay países como Grecia que solo pueden mirar con envidia a Islandia, que ha sido capaz de devaluar su moneda y expulsar a los banqueros mafiosos. Ese es el enfoque que tenemos que aplicar para recuperarnos de los excesos cometidos por los bancos, devaluar la moneda y expulsar a los banqueros gánsteres. Desafortunadamente, Grecia se encuentra atrapada en el euro, que se ha adueñado del país. Grecia se ha convertido en un estado vasallo en manos del FMI, del FME, de la Troika y de las demás instituciones globales. Desafortunadamente, Grecia ha perdido su soberanía. Y este artículo de la revista Business Week advierte que Islandia puede verse excluida del mercado de deuda y que nadie querrá comprar su deuda si no consiguen devolver esos 3.800 millones de dólares que deben a los acreedores extranjeros no garantizados. La cuestión es que el interés de los bonos basura se encuentra por debajo del 5% en la actualidad. La gente necesita interés, esté donde esté. Eso es propaganda emitida por la más arraigada cleptocracia, que va a excluir a Islandia del mercado mayorista o del mercado de deuda, porque han puesto orden en su país. Eso es algo que no ocurrió en Argentina y que no ha ocurrido en ningún país que haya tenido que superar una situación de bancarrota, porque al final se acaba adquiriendo deuda. Si se aplica un interés sobre un trozo de papel, la gente lo comprará, porque tal y como acabas de señalar, la gente está pagando mucho por bonos basura, cuyo interés ha bajado del 5%, que es el nivel al que se encontraban los valores del tesoro hace menos de 5 o 6 años. La gente cada vez paga más por conseguir un interés, sin que importe de dónde venga. Islandia constituye un crédito excelente. Puesto que has hablado de Grecia, veamos cuál es la situación de su deuda. Grecia se ha visto obligada a pagar a acreedores garantizados y no garantizados, no importa si lo son o no, a cualquier precio, y presenta una tasa de desempleo juvenil superior al 60%. Voy a intentar leer el siguiente titular que está en neerlandés. Griekenland dreigt met verkamp voor slechte belastingbetalers. Según el traductor de Google Maps, la traducción del titular sería más o menos así. Grecia amenaza con crear campamentos de trabajo para los contribuyentes que no paguen sus impuestos. Es lo que le puede pasar a uno si no tiene dinero para pagar impuestos. El gobierno pretende crear un campamento militar en la región de Ática como pena para las personas que tengan deudas frente a las autoridades fiscales, confirmó el ministro de Justicia en el Parlamento griego. El ministro asegura que se trata de una solución más humana. Construyen estos exclusivos campamentos de la muerte en forma de campamentos militares, pero no habrá violadores, ni asesinos, ni delincuentes de ninguna otra clase en ellos, solo estos malvados deudores. Veo a dónde quieres llegar con eso. Se trata de comparar y contrastar. Islandia ha mantenido su soberanía y se ha recapitalizado. Ahora se dirige hacia un periodo de crecimiento sostenido. Su divisa se mantiene intacta y el desempleo presenta buenas perspectivas. Grecia, en cambio, pertenece al FMI, a la Troika y a la red terrorista que constituye la banca internacional. Y esas instituciones le piden que se construyan campamentos de la muerte. Tenemos que retrotraernos 60 años en la historia de Europa para ver cómo un Estado mandaba a la gente a los campamentos de la muerte. En Grecia, se lleva a las víctimas a campamentos de la deuda. ¿Cuánto falta para que se empiece a utilizar Zyklon B? Porque estoy convencido de que terminarán utilizándolo. La posibilidad de que se construyan estos campamentos está ahí. El objetivo es quizá contentar a los acreedores no garantizados, a Goldman Sachs. Sabemos que ya gestionan los campamentos de la deuda, especialmente en Estados Unidos, y que envían a deudores a prisión. Pero nos quedamos en Europa para conocer las medidas que ha tomado España a raíz de su desplome. En vez de optar por una solución a la islandesa, han optado por una solución a la española, condicionada también por la Troika. Las nuevas acciones de Bankia se desploman, llevándose por delante los ahorros de las familias españolas. El valor de las acciones de este gigante nacionalizado en el mercado ha caído un 99% desde que comenzaron a cotizar hace 22 meses. Cuando Bankia, el mayor banco de España, quebró, el gobierno sacó a la venta nuevas acciones. 11.000 millones de estas acciones fueron puestas en el mercado el pasado martes. ¿Qué sucedió? Que se desplomaron arrasando con miles de millones de euros de ahorros de familias españolas. Eso me recuerda a algo que se le ocurrió recientemente a George Osborne. La gente va a cambiar los derechos de los trabajadores por acciones de empresas, y las acciones de empresas como Bankia perderán alrededor de un 90% de su valor. Es el esquema de George Osborne.
Pero bueno, así la gente tiene una tercera opción a la hora de afrontar la crisis. La opción islandesa, la opción griega y la opción española, que consiste en empaquetar todas las deudas en una misma oferta pública, arrastrar a la gente hacia esa oferta pública mediante la propaganda que difunden los medios económicos, y entonces la oferta se desploma, transfiriendo el dinero de muchas personas a unos pocos miembros de la Gestapo financiera. Muchas de estas personas habían invertido en preferentes antes del desplome. Y el sistema bancario los empujó a ello mientras se desplomaba. La población que no entendía cómo el sistema bancario podía venirse abajo, se vio empujada hacia estos preferentes. La noticia que nos ocupa destaca la historia de una familia que vendió su negocio familiar poco antes del desplome. Antes tenían 600.000 euros ahorrados, ahora solo les quedan unos pocos dólares. Sí, lo cambiaron por dólares. Los preferentes son como conseguir un asiento de preferencia en el Titanic. Pueden sentarse aquí, en nuestros asientos de preferencia. Disfrutarán de unas vistas maravillosas del iceberg. Pues bien, ahora se encuentran en el fondo del Atlántico. Pasemos ahora a lo que ha sucedido en el Reino Unido, país en el que se ha rescatado a algunos bancos. Europa no persigue la opción inflacionista, porque el Bundesbank, es decir, Alemania, que controla el Banco Central Europeo, no quiere que haya inflación. Los ingresos de las familias en mínimos desde hace 3 años. Las familias en apuros solo cuentan con 155 libras semanales tras facturas e impuestos. El poder de compra de las familias se ve reducido en 544 libras semanales entre comida, facturas, transporte e impuestos. A pesar de la mejora de la economía, el aumento del costo de la vida supera el incremento de los salarios. Los salarios solo aumentaron un 0,8%, lo que supone un tercio de la inflación oficial. La inflación es una manera cobarde de arrebatar a la gente su riqueza. Es lo que cabría esperar de George Osborne, pero no tiene la fuerza exterminadora del FMI o del Deutsche Bank, que son capaces de crear campamentos de deuda. George Osborne prefiere ir por la vía de la hiperinflación, permitiendo que los precios se disparen y provocando que las familias se mueran de hambre. En el Reino Unido, todo esto se evidencia en ejemplos como la venta de carne de caballo y la reducción de las raciones que se venden en las tiendas. La inflación real que tenemos actualmente en el Reino Unido no es del 2,8%, tal y como afirma el gobierno, sino que se sitúa en torno al 9,5%. Estoy hablando de inflación real en términos reales. Y al hilo de esto, lo peor es que no se está introduciendo ningún nuevo plan. Islandia está reimpulsando claramente su economía, con independencia de los esquemas que proponen la banca y los banqueros mafiosos. En el artículo podemos leer: para el ministro de Economía, George Osborne, no debe ser agradable conocer estos datos, puesto que indican que las familias no serán capaces de gastar y resolver los problemas de la economía. Tampoco tendrán suficiente dinero para absorber cualquier incremento que se produzca en las tasas de interés. Sí, George Osborne está cometiendo un doble fraude. Cuando acude a jugar al casino de los derivados, la ruleta, en lugar de tener casillas rojas y negras, tiene las casillas fraude y doble fraude. Y también está el verde, que se denomina triple fraude. Hace girar la ruleta y dice: ¡ha salido doble fraude! Eso va a ser mi política para los próximos 3 años. Por último, a principios de esta semana tuvo lugar una cumbre europea para alcanzar un nuevo acuerdo sobre el desempleo juvenil, cuyas cifras son impactantes en toda Europa. Por ejemplo, en España la mitad de los menores de 25 años no tiene trabajo. En Portugal el porcentaje se sitúa en el 40%, mientras que en Grecia asciende hasta el 64%. Italia y Francia también presentan cifras superiores al 25%. En Estados Unidos la cifra oficial es del 17%. Sin embargo, Estados Unidos tiene una de las mayores tasas mundiales de no empleados, sino la mayor, porque allí no se cuentan los desempleados. Pero si nos fijamos en el número de personas con trabajo, podemos deducir que la situación es tan mala como en Europa. Alemania prevé una revolución si se eliminara el modelo de ayuda social. El ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble, advirtió el pasado martes que si no se consigue ganar la batalla contra el desempleo juvenil, Europa podría desintegrarse y que abandonar el modelo de ayuda social continental en favor de un sistema más duro, similar al de Estados Unidos, causaría una revolución. Si se introdujera en Europa el modelo de ayuda social estadounidense, no tendríamos una revolución al día siguiente, sino ese mismo día, afirmó Schäuble en una conferencia en París. Va a haber una revolución de cualquier manera. Lo único que queda por saber es cuándo. Parece que este verano se va a producir una sangrienta insurrección en Francia, y lo mismo sucederá en otras partes del mundo. Seguramente eso no ocurra en el Reino Unido, porque primero deberían estar sobrios. Y eso no va a pasar, ¿verdad?
Stacey Herbert, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte.